Bienvenidos a Koala Nation. En este tutorial aprende a darle vida a imágenes con ComfyUI y AnimateDiv. Construye un workflow imagen a vídeo muy sencillo y espera hasta el final para aprender un pequeño truco y crear las animaciones más sorprendentes. Este es un ejemplo muy sencillo, pero si quieres lo puedes hacer más complejo y darle tu propio toque. Espero que con este vídeo te pique el gusanillo de ComfyUI y AnimateDiv. Vamos a necesitar los siguientes custom nodes. Y también necesitas los siguientes modelos instalados. Como siempre, podemos acceder a la mayoría de nodos y modelos con el Manager. Para Animate LCM, descarga el modelo y el LoRa con el enlace que dejo en la descripción. Dreamshaper se puede descargar desde Civit AI. Una vez esté instalado todo, recuerda que conviene actualizar ComfyUI y reiniciar el programa. Empecemos. El checkpoint que vamos a utilizar en este tutorial es Dreamshaper 8. Como vamos a utilizar Animate LCM, primero ponemos un LoRa Loader. Selecciona Animate LCM y deja el parámetro de Strength en 1. Si usáramos un checkpoint LCM, como la versión destilada de Dreamshaper 8, reduciríamos Strength a 0,3. Más adelante usaremos Sparse Control, así que necesitamos un LoRa Adapter de AnimateDiv versión 3. Ponemos un LoRa Loader y seleccionamos el adaptador. Vamos ahora con el módulo AnimateDiv. Añadimos Usable Sampling y lo conectamos. Para aplicar el modelo de AnimateDiv, primero añadimos el nodo Apply AnimateDiv Model. Lo conectamos al Motion Model Loader y seleccionamos el modelo Animate LCM. Para poder correr animaciones de más de 32 fotogramas debemos establecer Context Options. Seleccionamos Loop Uniform y dejamos la configuración como está. Lo siguiente es utilizar IP Adapter con una imagen de referencia. Colocamos IP Adapter Tile. En la nueva versión de IP Adapter podemos utilizar el Unified Loader, a través del cual conectamos el modelo. Seleccionamos el modelo Plus, pero este workflow también funciona bien con VITG. Por supuesto, necesitaremos agregar una imagen. Con esta configuración conectamos el modelo con el KeySampler. Seguimos con el prompt. La animación estará bastante influenciada por el IP Adapter. Sin embargo, recomiendo usar un prompt que describa la imagen de referencia. Para este ejemplo, Woman on Water, Magic, Fire Ring. Utilizaremos dos control nets. El primero es Control Net Tile. Utilizamos Strength a 0,25 y un %, de 0,8. Conectamos la imagen de referencia directamente a este Control Net. En el segundo vamos a usar Sparse Scribble. En lugar de un Control Net normal, usamos Load Sparse Control Model. Lo conectamos y seleccionamos el modelo Sparse Control Scribble. Dejamos Strength en 1 y el End Percentage en 0,4. Para este Control Net necesitamos un garabato o Scribble. Ponemos el Fake Scribble Preprocessor Node y conectamos las imágenes. En la animación queremos 72 fotogramas, pero como vamos a usar interpolación, el tamaño del lote será de 36 fotogramas. Cambiamos las dimensiones del latente a 512 y 768. Vamos a cambiar algunas de las configuraciones del KeySampler. Fijamos la semilla y reducimos el número de pasos a 8, la escala CFG a 1,2. Porque utilizamos LCM Models, tenemos que utilizar también el LCM Sampler. Y como scheduler, SGM Uniform. Eliminamos el nodo de Save Image y conectamos el Video Combine Node. Aumentamos la velocidad de fotogramas a 12. Usamos el formato MP4 y desactivamos Save Output. Corramos el workflow a ver cómo queda. Aquí tenemos un primer borrador muy interesante. Añadimos un nuevo sampler para afinar la animación. Copiamos el KeySampler y desconectamos el latente. Escalamos la imagen por 1,5 y la utilizamos como referencia para el KeySampler. Copiamos y conectamos el Video Combine Node al nuevo KeySampler.
Reducimos Noise, el ruido, a 0,7 y lo probamos. Con esta configuración podemos ajustar diferentes parámetros. Por ejemplo, si queremos añadir más movimiento, utilizamos Effect Multival. Volvemos al módulo de Animate Diff y conectamos Multival Dynamic. Lo aumentamos a 1,2 y veamos cómo queda. Nada mal. Finalmente, escalaremos e interpolaremos para mejorar la resolución de la animación. Ejecutamos el workflow otra vez. Y estos son los resultados. Para terminar este tutorial, divirtámonos con este truco. Vamos al sitio de Pixon.photos, que genera imágenes aleatorias. Copia la primera dirección y regresa con FUI. Pon un Load Video Path Node y convierte vídeo a input. Ahora pon un Primitive Multiline Node y pega el enlace 2 veces. Cambia 200 por 512 y 300 por 768. Ahora conecta este nodo a un Random Text Node y este al Load Video Path Node. Vuelve a conectar la imagen al IP Adapter y ControlNet. Podemos conectar un nodo de visualización, o no si queremos sorprendernos. Y eso es todo, compañeros. Espero que os haya gustado. Stay tuned.